El teléfono de Harrison vibró con el mensaje de cancelación justo cuando entraba en el aparcamiento del restaurante. 3 años de soledad, una noche de esperanza, desaparecidos en 5 palabras. Debería haberse marchado. En cambio, sus faros iluminaron algo que le hizo apagar el motor. Una mujer con un vestido de noche, los zapatos de tacón de diseño tirados a su lado, sollozando con las manos en la cara cerca de un coche que costaba más que su salario anual. Ella levantó la vista cuando se abrió la puerta, con el rostro manchado de rímel y una expresión entre el pánico y el alivio. Y él lo vio, la misma desesperación cruda que él había sentido la noche en que murió su esposa. «Estoy bien», mintió ella, con la voz quebrada, mientras sus dedos ocultaban inconscientemente un reloj que podría haber financiado el futuro de su hijo de 8 años. Pero Harrison había aprendido algo sobre el dolor. Las personas que dicen que están bien mientras se derrumban suelen estar huyendo de algo mucho más grande que las lágrimas. De todos modos, le tendió la mano. La mujer lo miró como si fuera a la vez un salvavidas y una trampa. Lo que Harrison no sabía era que ese encuentro en el aparcamiento se convertiría en la primera grieta de un muro cuidadosamente construido, y que a veces la persona adecuada aparece justo cuando has dejado de creer en las segundas oportunidades. Harrison se quedó de pie con la mano extendida mientras la mujer la miraba como si hubiera olvidado cómo era la amabilidad. Sus hombros temblaban con cada respiración, y el rímel le corría por la cara como ríos oscuros. El vestido que llevaba probablemente costaba más que su hipoteca. La seda azul marino reflejaba las luces del aparcamiento. Detrás de ella, el lujoso sedán brillaba como una acusación. Todo ese dinero, y aún así acabando sola y llorando. Le recordó al hospital donde había muerto su esposa. Como todas las costosas máquinas, no pudieron arreglar lo que realmente importaba. «No intento ser un héroe», dijo Harrison, bajando la mano pero manteniéndose cerca. «Parece una noche difícil». El viento se levantó, trayendo lluvia y perfume caro. Ella se abrazó a sí misma, con los nudillos blancos. Cuando lo miró de verdad. Él vio un cálculo detrás de las lágrimas. El momento en que alguien decide si confiar en un extraño. Harrison conocía ese momento. Lo había vivido en un grupo de apoyo para el duelo que había abandonado porque no podía soportar el dolor de otras personas. «No lo entiendes», dijo ella, con una voz más firme de lo esperado. «No debería estar aquí». La forma en que lo dijo le hizo preguntarse si se refería al aparcamiento o a toda su vida. Ella miró su coche y luego volvió a mirarlo a él. Harrison lo reconoció. La mirada de alguien que lleva demasiado tiempo cargando con un peso demasiado grande y no tiene ningún lugar seguro donde dejarlo. Él había tenido esa mirada durante meses después de enterrar a su esposa. «En realidad, nadie debería estar en ningún sitio», dijo Harrison. «Todos acabamos en algún lugar». Sus labios se crisparon, casi en una sonrisa. Se limpió la cara, manchándose aún más el rímel. «Soy Harrison, y se suponía que esta noche tenía una cita a ciegas, pero ella la canceló, así que tampoco estoy pasando un buen rato». La confesión lo sorprendió, pero algo en su elegancia quebrantada hizo que la honestidad le pareciera más segura que la charla trivial. «Verónica», dijo ella después de una pausa. «Solo el nombre, nada más». Miró el restaurante, donde la cálida luz se derramaba sobre las parejas que reían. ¿Era este restaurante? Harrison asintió. Ella se rió, con una risa aguda y amarga. Por supuesto que lo era. Se apartó del coche, tambaleándose descalza. Los tacones yacían abandonados como pruebas. «Soy la que canceló», dijo mirándolo a los ojos. «Soy tu cita». El estacionamiento contuvo la respiración. El silencio se hizo denso. Verónica estaba de pie con su vestido caro y los pies descalzos, y Harrison se dio cuenta de que había estado allí todo el tiempo. Mientras él recibía el mensaje, ella estaba a 20 metros de distancia, derrumbándose. «¿Por qué?», preguntó antes de poder evitarlo. Ella se estremeció. «Me asusté. Vi tu foto de perfil con tu hijo y yo. No puedo con las familias. No sé cómo hacerlo». La forma en que lo dijo revelaba un daño más profundo que el miedo a las citas. Harrison pensó en Cole, en casa, probablemente aún despierto, preguntándose si su padre se lo estaba pasando bien.
El niño estaba muy emocionado. Había elegido la camisa de Harrison y le había dado ánimos. Mi hijo cree que necesito sonreír más, dijo Harrison. Dice que parezco triste incluso cuando no lo estoy. La expresión de Verónica se suavizó. Es un chico inteligente. Se agachó para coger sus zapatos y se tambaleó. Harrison la sujetó por el codo. El reloj de su muñeca reflejó la luz, platino con diamantes. Ella se apartó rápidamente, pero no antes de que él sintiera lo fría que estaba su piel. Debería irme, dijo Verónica, pero no se movió. Miró el restaurante con nostalgia. ¿Has comido?, preguntó Harrison. Ella negó con la cabeza. Su estómago rugió con fuerza en el silencio. Esta vez ella se rió de verdad. Yo tampoco, y sinceramente, ir a casa y decirle a mi hijo que me he comido una pizza congelada solo suena peor que lo que sea esto. Hizo un gesto entre ellos. Verónica lo estudió como si fuera un rompecabezas. No me conoces, dijo con cautela. Podría ser cualquiera. Sí, asintió Harrison. Pero estás llorando en un aparcamiento porque te daba demasiado miedo conocer a alguien. Eso me dice más que un perfil de citas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, honestas y crueles. Verónica apretó la mandíbula. Luego suspiró. Algo cambió. Una comida y me voy. Harrison le tendió el brazo a la antigua usanza. Después de un momento, ella lo tomó. Su mano aún estaba fría, pero dejó que él la guiara hacia las cálidas luces. Dentro, la camarera se fijó en los pies descalzos de Verónica y su rostro manchado de lágrimas, y en la camisa arrugada de Harrison. «Reserva para Beckett», dijo él. Los llevaron a una mesa en la esquina. Verónica se deslizó hacia el fondo de la sala, escondiéndose. El menú era caro, encuadernado en cuero. Verónica no abrió el suyo, solo se quedó mirando la mesa. El contraste le llamó la atención. Ella parecía sentirse como en casa en el caro restaurante, pero completamente perdida en su propia piel. «Háblame de tu hijo», dijo de repente. Harrison parpadeó, sorprendido. La mayoría de la gente no quería oír hablar de Cole en las primeras citas, pero la voz de Verónica sugería un deseo genuino, como si utilizara la pregunta como armadura. «Cole tiene 8 años», comenzó Harrison, sacando su teléfono. El niño sonreía desde la pantalla con un aparato dental sosteniendo un proyecto de ciencias. «Es inteligente y habla como un filósofo». Pasó a otra foto. Verónica se inclinó hacia adelante, estudiándola con sorprendente intensidad. «Parece feliz», dijo en voz baja, con nostalgia. Harrison sintió que se le encogía el pecho. «Lo está. Le costó un tiempo después de que muriera su madre. Pero sí, ahora está bien», dijo con sencillez, sin buscar compasión, solo exponiendo un hecho. Los ojos de Verónica se agrandaron y luego se llenaron de comprensión. «Lo siento», murmuró. Harrison agradeció que no hiciera preguntas. En cambio, se inclinó y trazó con el dedo la pantalla del teléfono donde Cole sonreía. «Tiene tus ojos, pero mejores arrugas de expresión». La inesperada observación hizo que Harrison sonriera de verdad. Llegó el camarero. Verónica pidió sin mirar el menú, con voz firme. Se había recompuesto. La mujer que lloraba había sido sustituida por alguien que conocía los restaurantes caros. Pero Harrison se fijó en cómo le temblaba la mano al coger el agua y en cómo no dejaba de mirar hacia la puerta. Así que, después de que el camarero se marchara, le dijo: «¿Vas a decirme por qué llorabas realmente?». Fue atrevido. Verónica apretó los dedos alrededor de su vaso. «Si te lo digo, pensarás que estoy loca o me mirarás de otra manera. En cualquier caso, esto se acabará». Harrison se recostó en la silla. El dolor le había enseñado a ser paciente. «Entonces no me lo digas todavía. Cuéntame otra cosa». Verónica arqueó las cejas. «¿Cómo qué?». Él se encogió de hombros. «Cualquier cosa. Lo que tú quieras que sepa». Darle esa opción le pareció lo correcto. Verónica lo miró fijamente durante un largo momento y luego comenzó a hablar lentamente. «Solía tener un perro», dijo con voz suave. «Un gran Golden Retriever llamado Copper. El más tonto y dulce que jamás haya existido. Solía robar calcetines». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Mi padre me obligó a regalarlo cuando tenía 12 años. Dijo que tenía que centrarme en convertirme
en alguien importante, en lugar de perder el tiempo con animales. La forma en que dijo alguien importante resumaba amargura. Todavía pienso en ese perro. Me pregunto si su nueva familia le dejará robar calcetines. Levantó la vista. Esa es la clase de persona de la que provengo. ¿Quién piensa que el amor es menos importante que los logros? Harrison sintió que su comprensión cambiaba. El reloj caro, el coche de lujo, el miedo a las familias. Todo cobraba sentido. Por si sirve de algo, dijo con cautela. Cole tiene una regla. Nada de calcetines porque son prisiones para los pies. Ahora somos una familia descalza. Verónica repitió, prisión para los pies. Y se rió. Se rió de verdad. Dios, no recuerdo la última vez que alguien me hizo reír por algo tan simple. Se secó los ojos. Tu hijo parece maravilloso. Harrison percibió el anhelo de algo que ella nunca había tenido. Llegó la comida. Comieron despacio y la conversación fluyó con más facilidad. Verónica le preguntó por su trabajo, reparando sistemas de calefacción y refrigeración. Él le preguntó por el suyo. Ella dijo algo vago sobre consultoría. Harrison lo dejó pasar. Le contó la obsesión de Cole por el espacio. Verónica escuchó con una atención poco habitual. Cuando sonrió ante sus historias, todo su rostro se transformó. La máscara se deslizó para revelar a alguien más joven, menos agobiada. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Verónica. Harrison asintió. «¿Por qué te acercaste en el aparcamiento?» La mayoría de la gente se habría marchado. Era lo justo. Harrison pensó en su respuesta. Cuando mi mujer estaba enferma, decía que la amabilidad era gratis y que el mundo necesitaba más. Después de su muerte, lo olvidé. Cole me lo recordó. El niño ve a alguien triste y le pregunta si está bien. Me hace querer ser mejor. Verónica se quedó callada. Luego se acercó y le tomó la mano. Sus dedos ahora estaban calientes. Gracias por no marcharte. Harrison le apretó la mano suavemente. Gracias por no huir. Se quedaron así, con las manos entrelazadas, dos desconocidos que se habían topado con algo que ninguno de los dos había planeado. Era la primera vez desde que murió su esposa que se sentía conectado con otra persona, y le asustaba lo mucho que no quería que aquello terminara. Cuando se marcharon, Verónica volvió a caminar descalza a su lado, llevando sus zapatos en la mano. El aparcamiento estaba ahora más oscuro. La mayoría de los comensales se habían ido. «Debería llevarte», se ofreció Harrison. «Estás alterada y es tarde». Ella negó con la cabeza. Vivo cerca, pero no se dirigió hacia su coche. Se quedó bajo la luz de la farola. Harrison esperó. En algún lugar lejano, un perro ladró. Verónica se estremeció. «¿Podemos volver a vernos?», preguntó Harrison. Verónica lo miró con una emoción complicada. Miedo, esperanza y dolor entremezclados. «No sé si es buena idea. No estoy en condiciones de estar con gente, especialmente con gente que tiene hijos». Harrison pensó en lo que ella le había contado sobre el perro. «Cole es independiente. Solo estoy hablando de tomar un café. Solo para ver cómo va la cosa». Verónica se mordió el labio luchando consigo misma. «Una vez más, café. Pero Harrison, no soy quien tú crees que soy. Mi vida es complicada. Si hacemos esto, descubrirás cosas que quizá te hagan desear haberte marchado esta noche». Era una advertencia y una súplica. Harrison escuchó ambas cosas. Pensó en ir sobre seguro, pero también pensó en su risa, en su dulzura, en la soledad que reflejaba la suya propia. «Todo el mundo es complicado», dijo Harrison. «Yo tengo una esposa muerta, un hijo que cree que puede hablar con las estrellas y una cuenta bancaria que me da miedo cada mes. Tú tienes lo que tienes. Quizá los dos seamos un desastre. O quizá solo seamos dos personas que acabaron en un aparcamiento la misma noche. Sea como sea, me gustaría volver a verte». Los ojos de Verónica brillaron. «No sabes a qué estás diciendo que sí». Harrison se encogió de hombros. «Probablemente no, pero dije que sí a una cita a ciegas esta noche. A veces, no saberlo sale bien». Intercambiaron números, con los dedos temblorosos. Ella se guardó como ve, ni siquiera su nombre completo. «Te enviaré un mensaje», dijo él. Ella asintió con la cabeza, retrocediendo hacia su coche.
Harrison le llamó cuando él estaba a medio camino de su camioneta. Él se volvió. Ella estaba de pie bajo las luces del aparcamiento, descalza, hermosa y destrozada. Tu mujer tenía razón sobre la bondad. Dile a Cole que tiene suerte de tenerte. Luego se marchó en su coche. El trayecto a casa se le hizo borroso. Harrison repasaba mentalmente la noche. Cuando llegó a casa, casi se había convencido de que había sido un sueño febril, pero su teléfono vibró. Un mensaje de Vi. Gracias por esta noche. Lo digo en serio. Harrison se quedó mirándolo antes de responder. Gracias por no huir. Que duermas bien. Dentro, Cole dormía en el sofá y la vecina leía. ¿Cómo te ha ido?, preguntó ella. Harrison lo pensó. Raro, pero raro en el buen sentido, quizá. La vecina sonrió. Eso suele ser lo mejor. Después de que ella se marchara, Harrison llevó a Cole a la cama. He conocido a alguien interesante esta noche, amigo, le susurró. No sé qué pasará después, pero creo que a tu madre le habría gustado. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Harrison enviaba mensajes de texto a Verónica por las mañanas, mensajes sencillos. Ella respondía de forma esporádica, como si discutiera consigo misma, pero siempre respondía. El jueves, él le propuso tomar un café. El sábado, ella aceptó tras una pausa tan larga que él pensó que diría que no. Quedaron en un pequeño local cerca del parque. Verónica llegó puntual, vestida con vaqueros y un jersey que probablemente costaba más que todo el vestuario de él, pero parecía casi normal. Hola, dijo ella nerviosa. Hola, respondió él. La tensión abandonó un poco sus hombros. Pidieron café, ella solo y él con mucha leche y azúcar. La conversación comenzó de forma incómoda. Entonces Cole llamó sin aliento, preguntando si los peces podían sobrevivir en el espacio con cascos de agua. Probablemente no, amigo. Pero buena pregunta. Cuando colgó, Verónica lo miró con esa expresión. En parte nostalgia, en parte algo más oscuro. Te llama al mediodía para preguntarte sobre peces espaciales. Harrison se encogió de hombros. Es lo nuestro, él tiene preguntas. Llama. Los ojos de Verónica adquirieron ese brillo característico. Mi padre nunca contestaba al teléfono, demasiado ocupado construyendo un imperio como para hablar de peces. Lo dijo con ligereza, pero Harrison percibió la vieja herida. Tu padre parece un... Verónica se atragantó con el café, riendo. Eso es... Sí, en realidad es cierto. Dios, ¿cómo dices las cosas? Hablaron durante 2 horas, mientras el café se enfriaba. Verónica nunca dijo a qué se dedicaba, pero le habló de los lugares a los que había viajado, los idiomas que hablaba, una vida que parecía glamurosa y desesperadamente solitaria. ¿Tienes amigos?, preguntó Harrison. El rostro de Verónica se estremeció. En realidad, no. La gente sabe quién soy, pero no me conoce. Hay una diferencia. Empezaron a verse con regularidad. El café se convirtió en almuerzo. El almuerzo se convirtió en paseos por el parque, a los que se unía Cole. La primera vez que Cole la conoció, la observó intensamente y luego anunció. Tienes los ojos tristes, como los tenía papá, pero tu sonrisa es auténtica, y eso es bueno. Verónica se quedó atónita y luego se agachó para ponerse a su altura. Tienes ojos inteligentes, como si vieras cosas que los demás no ven. Cole sonrió y desde ese momento la adoptó. Harrison los observaba juntos con alegría y terror, pero aparecieron señales de advertencia. Verónica nunca le dejaba cogerla en brazos. Esquivaba las preguntas sobre su familia, su pasado, cualquier cosa reveladora. Una vez, en el parque, pasó un fotógrafo y Verónica se dio la vuelta, ocultando su rostro. Los paparazzi me ponen nerviosa, explicó débilmente. Su teléfono sonaba constantemente. Nunca contestaba las llamadas delante de él. Y estaba el tema del dinero. La forma en que nunca miraba los precios. Vivía en un universo económico diferente al de su realidad de sueldo a sueldo. A las 6 semanas, Harrison la buscó en Internet. Se sentía culpable, pero los misterios se acumulaban y Cole se estaba encariñando. Escribió Verónica con los pocos detalles que sabía. Lo que encontró le heló la sangre. Veronica Ashford, multimillonaria heiress, hija del magnate tecnológico Preston Ashford.
desaparecida de la vida pública desde hacía 8 meses. Las fotos mostraban a una mujer diferente, perfectamente arreglada, de pie junto a personas poderosas, pero los ojos eran los mismos, esa mirada triste que lo había atraído en el estacionamiento. Harrison se sentó a la mesa de su cocina tratando de procesar la información. Verónica no solo era rica, ella era la riqueza misma. Había estado mintiendo u ocultando la verdad durante semanas. Pensó en Cole, en lo apegado que se había vuelto el niño. Pensó en la mujer llorando junto a un coche que podría comprar 100 veces. La pregunta era, ¿enfrentarse a ella o marcharse? ¿Podría sobrevivir lo que fuera esto a los secretos y las diferencias de clase? La llamó. Verónica respondió al segundo tono, con voz alegre. Hola, justo estaba pensando en ti. A Harrison se le revolvió el estómago. Tenemos que hablar en persona. El silencio le indicó que ella lo sabía. «Me has buscado», dijo ella finalmente, con voz monótona. «Sí». Pausa. «¿Puedes venir a mi casa? Te enviaré la dirección por mensaje. Creo que es hora de que lo veas todo». El edificio era tal y como él se lo había imaginado, elegante y moderno. El ascensor que llevaba al ático parecía transportarle a otro mundo. Cuando se abrieron las puertas de su apartamento, Harrison entró en lo que parecía una revista. Ventanas de suelo a techo, obras de arte que probablemente valían más que su casa. Y en medio, Verónica, con los mismos vaqueros y el mismo jersey, pareciendo pequeña y fuera de lugar en su propia casa. «Bueno», dijo ella sin acercarse a él, «ahora ya lo sabes». Harrison entró lentamente. Todo era caro, elegante, perfecto y completamente impersonal. Sin fotos, sin desorden. Un hotel, un lugar para existir más que un hogar. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Harrison. Verónica se rió, esa risa amarga del aparcamiento. «Porque esto es lo que pasa. De repente le digo a la gente que ya no soy una persona. Soy una cuenta bancaria. Me viste aquella noche porque no lo sabías». Harrison pensó en ello. Si lo hubiera sabido en aquel aparcamiento, ¿se habría acercado? Probablemente no. Habría asumido que ella tenía gente, recursos. No habría hablado contigo. Habría pensado que no necesitabas ayuda. Verónica asintió. Exacto. Pero yo necesitaba ayuda desesperadamente. Lloraba porque no podía entrar en un restaurante y fingir que era normal. Se acercó a la ventana. Mi padre construyó un imperio. Mi madre mantuvo nuestra imagen, y yo aprendí que el amor era transaccional hasta que apareciste tú. No soy ninguna santa. Harrison dijo, soy un tipo que repara aires acondicionados. No sé cómo moverme en tu mundo. Esta no es mi vida. Ella se giró, con lágrimas en los ojos. Tampoco es la mía. Esta es la vida de mi padre. Sus expectativas. La odio. Las galas, los amigos falsos. Odio no poder salir a la calle sin preocuparme. Odio haber regalado a mi perro porque alguien dijo que los logros importaban más que el amor. Se le quebró la voz. Cancelé esa cita porque vi a Cole y pensé, voy a arruinar a este chico. Harrison acortó la distancia y le tomó las manos. Frío de nuevo. No has arruinado nada. Cole te adora. Tú le escuchas de verdad, como la mayoría de los adultos no lo hacen. Verónica negó con la cabeza. No sé cómo ser normal. No sé cómo tener relaciones que no tengan que ver con el poder o el dinero. Mi padre se enterará de lo tuyo. Y cuando lo haga, intentará destruirlo. Eso es lo que hace. Que lo intente, dijo Harrison, sorprendido por su propia ira. No le tengo miedo a tu padre. Pero incluso al decirlo, sintió el peso de la mentira. Tenía miedo, no del hombre en sí, sino de lo que significaba esa revelación, de la brecha insuperable entre sus mundos. Verónica debió de ver la duda, porque retiró las manos. Deberías irte. Esto ha sido un error. Debería haberme quedado en ese aparcamiento. No quiero irme, dijo Harrison, pero no se movió hacia ella. Se quedaron de pie en su lujoso apartamento, con la ciudad brillando a sus espaldas. Me gustas, Verónica, más de lo que pensaba que podría gustarme alguien después de mi esposa. Pero tengo que pensar en Cole y en esto. Es complicado de formas que no esperaba. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero eran ciertas.
Verónica asintió. Lo sé, siento haber mentido, haberlo ocultado. Te mereces algo mejor. Se quedaron en silencio, con el peso de todo lo que no se había dicho presionándoles. Finalmente Harrison se dirigió hacia el ascensor. Necesito pensar, es mucho. Verónica no intentó detenerlo. Lo entiendo, dile a Cole que lo siento. Harrison entró en el ascensor. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, la vio sola en ese apartamento perfecto y vacío y se preguntó si estaba cometiendo un terrible error. Cole supo que algo iba mal en cuanto Harrison entró por la puerta. ¿Dónde está Verónica? La cara de Cole se descompuso cuando Harrison le dijo que no iba a venir. ¿Por qué? ¿He hecho algo? La pregunta le rompió el corazón a Harrison. No, nada de eso. Son cosas de adultos. Cole cruzó los brazos imitando a su madre. Eso es lo que dijiste cuando mamá enfermó. Pero no era así. Estaba muriéndose. La acusación quedó flotando en el aire, cierta y dolorosa. Harrison se sentó con pesadez. Cole se subió a su lado y esperó. Verónica es diferente de lo que pensaba. Viene de un mundo muy diferente al nuestro. Mucho dinero, mucha presión. Y no estoy seguro de que encajemos en ese mundo. Cole frunció el ceño. Pero ella encaja en nuestro mundo. Le gustan las prisiones de pies y los peces espaciales. No le importa que nuestro sofá tenga esa mancha. Simplemente le gustamos tal y como somos. Es más complicado que eso. ¿Lo es? Cole lo desafió. ¿O es que tienes miedo? Como Verónica tenía miedo en el aparcamiento, pero tú la ayudaste. Quizás ahora ella necesite ayuda. Harrison miró a su hijo. Este niño que veía las cosas con una claridad que los adultos habían perdido. ¿Cuándo te hiciste tan inteligente? Cole se encogió de hombros. Mamá siempre decía que el amor era valiente. Hay que tener miedo y hacerlo de todos modos. Se apoyó contra el costado de Harrison. La extraño. A Verónica. Ella lee libros sobre el espacio con diferentes voces. Y me escucha cuando hablo de mamá. No se pone rara como otros adultos. Harrison rodeó a su hijo con el brazo. ¿Y si su padre es malo? ¿Y si no le caemos bien? Entonces lo afrontaremos, se oyó decir Harrison. Cole levantó la vista, con la esperanza renacida. Entonces, no nos rendiremos. Harrison pensó en Verónica sola en ese apartamento, en la mujer del aparcamiento tan desesperadamente sola. Pensó en la voz de su esposa diciendo que la bondad era gratis. No, no nos rendiremos. Pero primero tengo que hablar con Verónica. Cole sonrió. Dile que no nos importa el dinero de su padre. Dile que solo la queremos a ella. Es sencillo para los niños. Quizás también debería serlo para los adultos. Esa noche le envió un mensaje a Verónica. ¿Podemos hablar? ¿Hablar de verdad? Ella respondió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando. Sí, por favor. Quedaron en verse al día siguiente en la cafetería. Harrison recogió a Cole del colegio temprano. ¿Vamos a ver a Verónica?, preguntó Cole, saltando de alegría. Quizá lo intentemos. Cuando entraron en la cafetería, Verónica ya estaba allí. Harrison se quedó sin aliento. Parecía agotada. Tenía ojeras, pero cuando vio a Cole, se le iluminó el rostro y el niño corrió hacia ella y la abrazó. Te echaba de menos, anunció Cole. Las manos de Verónica se detuvieron en sus hombros y sus ojos se encontraron con los de Harrison por encima de la cabeza del niño. Yo también te echaba de menos, más de lo que imaginas. Se sentaron juntos, con Cole entre ellos. Harrison sintió que era lo correcto, aún sabiendo lo complicado que sería. Lo siento, comenzó Verónica. Harrison negó con la cabeza. Los dos lo sentimos. Pero Cole me recordó algo. Mi esposa solía decir que el amor requería ser valiente. Y creo que, sea lo que hay entre nosotros, vale la pena ser valiente. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas. Cole se acercó y le acarició la mano. Está bien llorar. Papá también llora a veces. Verónica se rió entre lágrimas y apretó la mano de Cole. Tu hijo es la persona más sabia que he conocido. Lo ha heredado de su madre, respondió Harrison. Pero sí, es genial. Se inclinó hacia adelante. Mira, no sé cómo hacer esto. Salir con un multimillonario no estaba en mis planes, pero Cole tiene razón. Encajas con nosotros.
Encajas como nadie lo ha hecho desde que murió mi mujer. Así que quizá lo vayamos descubriendo sobre la marcha. Verónica se secó los ojos. Mi padre se va a volver loco. Un técnico de calefacción y aire acondicionado con un hijo no encaja en sus planes. Así que nos ocuparemos de tu padre cuando sea necesario, dijo Harrison. Se inclinó y le tomó la mano. Esta vez cálida, firme. No soy rico y no puedo darte la vida a la que estás acostumbrada, pero puedo prometerte honestidad y una conexión real y un niño que ya te quiere. Si eso es suficiente. Verónica miró sus manos unidas y luego a Cole. Es más que suficiente. Lo es todo. Cole gritó tan fuerte que se oyó en las escaleras y abrazó a ambos. Harrison miró a Verónica a los ojos y vio reflejado su propio alivio. Habían superado la primera crisis. Las siguientes semanas las dedicaron a aprender a navegar por dos mundos. Verónica empezó a pasar más tiempo en su casa, una modesta vivienda de 3 dormitorios donde los niños jugaban en la calle. Allí se relajaba. Algo se desenredaba cuando cruzaba la puerta. Aprendió a cocinar platos sencillos con Cole como ayudante. Se rió cuando su primer espagueti se convirtió en un desastre salpicado de salsa. Harrison la vio transformarse en su espacio, convirtiéndose en alguien más relajada, más libre, más parecida a la mujer del aparcamiento, la persona real bajo la coraza. Harrison también conoció parte de su mundo, asistiendo a una gala benéfica en la que se sintió como un extraterrestre con un esmoquín alquilado. Verónica se mantuvo cerca, con la mano en la suya. Él la observó moverse por ese espacio. Sonrisas falsas, conversaciones cuidadosas, actuando como alguien que no era. Eso no era vivir, era sobrevivir. Cuando se acercó un hombre mayor, con los ojos de Verónica, pero sin su calidez, Harrison supo que era su padre. Así que tú eres el mecánico, dijo Preston Ashford. Técnico de HVIT, corrigió Harrison. Y usted es el padre que la obligó a regalar su perro. La temperatura bajó. La mano de Verónica se tensó sobre la de él. Harrison, le advirtió, pero había gratitud en su voz. Preston entrecerró los ojos. Mi hija te ha contado esa historia antigua. Era una niña que necesitaba disciplina. Harrison sonrió sin calidez. Era una niña que necesitaba ser amada. Hay una diferencia. Preston parecía querer decir algo más, pero estaban en público. En lugar de eso, se volvió hacia Verónica. Hablaremos más tarde sobre tus decisiones. Y se marchó. No puedo creer que hayas dicho eso, susurró Verónica. ¿Has visto su cara? Harrison se encogió de hombros. Es un matón. Los matones se echan atrás cuando les plantas cara. Verónica se rió. Un poco salvaje. Así es mi padre. Podría hacerte la vida imposible. Harrison la atrajo hacia él. Que lo intentara. Pero más tarde, en su camioneta, las manos de Harrison temblaban. Se había ganado la enemistad de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Los miedos le rondaban, pero en el fondo había una obstinada certeza. Volvería a hacerlo. Preston actuó con rapidez. En 2 semanas, Harrison perdió la mitad de sus contratos, todos relacionados con el imperio de Preston. Harrison se sentó a la mesa de su cocina, mirando su cuenta menguante. La rabia y el miedo se mezclaban. Verónica estaba horrorizada. Yo lo arreglaré, dijo. Harrison negó con la cabeza. Eso es lo que él quiere. Aceptó trabajos extra, pero las cuentas eran brutales. Cole preguntó una noche, en voz baja. ¿Ahora somos pobres? Harrison no pudo mentir. Estamos justos de dinero, pero estamos bien. Cole asimiló la información. ¿Es por Verónica? Harrison dudó. Más o menos, pero no es culpa suya, dijo Cole con brutal honestidad. Mamá no habría dejado que nadie nos hiciera daño. Las palabras le golpearon con fuerza. No. Harrison asintió en silencio. Ella no lo habría hecho. Verónica apareció a la noche siguiente con un aspecto diferente. Pelo severo, traje que gritaba poder. Fui a ver a mi padre, dijo con voz dura. Le dije que se retirara o haría públicos todos los secretos familiares. Se echó atrás. Tus clientes volverán a llamar. Harrison debería haberse sentido aliviado. En cambio, se sintió incómodo. ¿Cuánto te ha costado?
Quiere que vuelva, dijo Verónica, al negocio, a la vida pública. Cree que todo esto es una negociación. Se rió con ironía. No lo entiende, solo quiero salir. Harrison le tomó las manos. El reloj caro había vuelto. No tienes que volver. Verónica lo miró a los ojos. No se trata del dinero, se trata de que él te persiga después de Cole. No puedo alejarme por completo si quiero protegerte. Eso no es justo para ti, dijo Harrison. Verónica se encogió de hombros. La justicia dejó de importarme cuando me enamoré de ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Era la primera vez que alguno de los dos lo decía. ¿Me quieres?, preguntó Harrison con voz ronca. Verónica asintió con lágrimas en los ojos. Os quiero a los dos, pero quereros significa protegeros, aunque eso signifique volver a ser alguien a quien odio. Estaban en la cocina abrazados cuando la voz de Cole llegó desde el pasillo. Verónica, ¿por qué estás triste? Cole se acercó a ella y la rodeó con sus brazos. No tienes por qué estar triste sola. Puedes estar triste con nosotros. Verónica se derrumbó, hundiéndose hasta el nivel de Cole. ¿Cómo he tenido la suerte de conocerte? Cole le dio una palmadita en la espalda. Papá dice que mamá te envió. Tu madre parece inteligente, dijo Verónica. Cole asintió con seriedad. Ella dijo, la familia no es solo sangre, es quien aparece. Tú apareces, eso te convierte en familia. Verónica miró a Harrison por encima de la cabeza de Cole. Cole tiene razón, dijo Harrison. Eres familia. Protegemos a la familia, incluso de los multimillonarios gilipollas. Verónica se rió y lloró, y Cole parecía satisfecho consigo mismo. Esa noche, intentaron encontrar un camino a seguir. ¿Y si cortas los lazos por completo?, sugirió Harrison. Verónica negó con la cabeza. Él lo vería como una guerra. Te perseguiría con más fuerza. La única ventaja que tengo es mantener el contacto. Se apoyó en él. Quizás haya otra manera. Hacerlo público, convertirlo en una historia sobre el amor que supera las diferencias de clase. Mi padre odia la opinión pública. Harrison pensó en exponer su vida privada. ¿Te parecería bien? Verónica se quedó callada. Lo odiaría, pero odiaría más perderte. Podríamos dar una entrevista, contar nuestra historia en nuestros términos, convertirla en un cuento de hadas que la gente apoye. Él no puede destruir eso sin destruirse a sí mismo. Era arriesgado, pero Harrison vio la lógica. ¿Y Cole? Lo protegeremos, dijo Verónica con firmeza. Controlaremos cuánto se involucra, pero él ya es parte de esto. A Harrison no le gustaba la idea, pero sabía que ella tenía razón. Déjame pensarlo. Durante los días siguientes, habló con Cole al respecto. Cole preguntó, ¿eso la mantendrá a salvo? Cuando Harrison asintió, Cole dijo simplemente, entonces lo hacemos. La familia protege a la familia. Concertaron una entrevista con un periodista comprensivo. Llegó el día y contaron su historia. El aparcamiento, el miedo, el enamoramiento entre dos mundos. Cole cautivó a todos hablando de peces espaciales y prisiones para pies. Cuando le preguntaron por su padre, Harrison respondió simplemente, no entiende que su hija no es un activo empresarial. Es una persona que merece ser feliz, y es feliz con nosotros. El artículo salió 2 días después con fotos espontáneas de ellos riendo, leyendo, cogidos de la mano. El titular, el multimillonario que encontró el amor en un aparcamiento. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. La gente compartió sus propias historias de elegir el amor por encima del dinero. Cenicienta al revés. Preston intentó emitir un comunicado, pero no tuvo ningún efecto frente a la opinión pública. En una semana, el teléfono de Harrison no paraba de sonar con clientes, los que se habían perdido, más otros nuevos. El negocio mejoró más que antes. Verónica era acosada por sus seguidores cada vez que salía. Habían logrado lo que esperaban. Los había hecho intocables. Preston no podía atacarlos sin demostrar que todas las críticas del artículo eran ciertas. Pero la atención les pasó factura. Verónica luchaba contra el escrutinio constante. Una noche, se derrumbó en la cocina de él después de que alguien quisiera hacerle fotos en la tienda de comestibles. Cada vez que salgo de casa, soy esa mujer del artículo. Soy una historia.
no una persona. Harrison la abrazó, impotente. Habían ganado la batalla, pero habían perdido algo más, la privacidad que hacía que su relación pareciera real. Cole los encontró así. Sin decir nada, se subió a la encimera, alcanzó la parte superior de la nevera y sacó un frasco. Dentro había unos papeles enrollados. Mamá los hizo antes de enfermar. Los llamaba verdades de emergencia. Decía, cuando las cosas se pongan mal, deberíamos leer uno. Desenrolló uno. La letra era temblorosa. Lo difícil y lo correcto suelen ser lo mismo. Cole miró a Verónica. ¿Amaros es lo correcto, aunque sea difícil? Sí, susurró Verónica. Es lo correcto, dijo Cole con certeza. Entonces resolveremos juntos las partes difíciles. Eso es lo que hace una familia. Harrison sintió que algo se rompía en su pecho. Cle tiene razón. Lo resolveremos. Quizás necesitemos lugares más tranquilos. Tiempo para que la historia se calme. Pero no nos rendiremos. Verónica se secó los ojos. No estoy acostumbrada a que las cosas sean difíciles y aún así valgan la pena. Luchar significa que te importa, dijo Harrison con delicadeza. Nos importas, así que luchamos juntos. Crearon nuevas rutinas. Fines de semana en su casa, cocinar, juegos de mesa, documentales sobre el espacio. Ella aprendió sus ritmos. Panqueques los sábados, visitas al parque los domingos cuando había menos gente, rutinas antes de acostarse. Poco a poco, en la intimidad de su pequeño mundo, se transformó en alguien más relajada, más ella misma. 4 meses después del artículo, Verónica recibió una carta de los abogados de su padre. La estaba desheredando por completo. Sin dinero de la familia, sin fondo fiduciario, sin nada. Vuelve o lo perderás todo. Verónica se lo mostró a Harrison con manos temblorosas. Sabía que haría algo. Harrison leyó el frío lenguaje legal. ¿Cómo de malo es? Ella se mordió el labio. Tengo ahorros, inversiones, no estoy sin hogar. Pero necesitaré un trabajo, una casa más pequeña. En realidad, un presupuesto. Ni siquiera sé cómo hacer un presupuesto. Entonces te enseñaremos, dijo Harrison con sencillez. Cole y yo somos expertos en estirar $5. La atrajo hacia sus brazos. Esto es lo que él quería para castigarte, pero quizá en realidad sea libertad. Sin ataduras con él, solo tú viviendo tu propia vida. Verónica se apartó. No estás enfadado. Estoy trayendo drama a tu vida. Harrison negó con la cabeza. Tu familia. A la familia no se la abandona porque resulte incómoda. Verónica se mudó de su ático al mes siguiente y encontró un modesto apartamento en el barrio de Harrison. Verla reducir su tamaño era extraño, clasificar sus pertenencias, decidir qué era importante. La mayor parte lo donó. Se quedó con los libros, las obras de arte significativas, las fotos ocultas de su infancia y el cobre. El día de la mudanza fue caótico, con Cole corriendo entre las cajas y Harrison montando muebles de grandes cajas. Verónica miró a su alrededor en su nueva sala de estar, pequeña, ordinaria, nada que ver con la anterior, y rompió a llorar. Es perfecto, dijo, es mío. Consiguió un trabajo en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a niños desfavorecidos a acceder a la educación. El sueldo era una fracción del anterior, pero volvía a casa llena de energía como Harrison nunca había visto. Hoy he ayudado a un niño a entrar en un programa de programación, decía con los ojos brillantes. Utilizaba sus contactos y sus conocimientos sobre la riqueza y el poder para abrir puertas a personas que nunca las habían tenido. Eso le dio un propósito que huir de su padre nunca le había dado. Una noche, casi un año después de conocerse, Harrison la llevó de vuelta al aparcamiento del restaurante, tarde, casi vacío, como aquella primera noche. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Verónica, sonriendo. Harrison aparcó en el mismo lugar donde sus faros la habían sorprendido llorando. Quería ver si ahora se sentía diferente. Salieron del coche. Harrison se dirigió al lugar donde había estado el coche de ella. Verónica lo siguió y se paró donde había estado cuando él le había tendido la mano. ¿Se siente diferente? Verónica miró a su alrededor, al estacionamiento, al restaurante,
a la camioneta de Harrison con 200,000 millas. Parece que fue hace toda una vida, como si fuera otra persona. Se volvió hacia él. Estaba tan perdida esa noche, tan convencida de que nunca encajaría en ningún lado, de que nunca encontraría personas que me quisieran por lo que soy y no por lo que puedo dar. Y entonces tú me viste en mi peor momento y te quedaste. Harrison acortó la distancia. No estabas en tu peor momento. Estabas en tu momento más auténtico y me enamoré de esa versión de ti. Sacó una pequeña caja. Verónica abrió mucho los ojos. No es nada lujoso, advirtió. No es el tipo de anillo que probablemente imaginabas, pero es real, como nosotros. Dentro había una sencilla alianza de plata con un pequeño diamante. Nada que ver con las joyas de su antigua vida, pero hermosa en su sencillez. Veronica Ashford, dijo Harrison, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. ¿Quieres casarte con un tipo que repara aires acondicionados? ¿Vive en una casa con manchas y tiene un hijo que pregunta sobre peces espaciales? ¿Quieres formar parte oficialmente de nuestra pequeña y extraña familia? Verónica lloraba y asintió antes de que él terminara. Sí, Dios, Timbaí, le deslizó el anillo en el dedo. Ella lo besó allí, en el aparcamiento donde todo había comenzado, donde ella había tocado fondo y él le había tendido la mano. Te quiero, le dijo contra sus labios. Me encantan tus chistes malos, tu corazón bondadoso y la forma en que me haces sentir que soy suficiente tal y como soy. Se casaron 3 meses después. Una pequeña ceremonia en un parque con amigos cercanos y Cole como portador del anillo. Preston no fue invitado, aunque envió una fría carta felicitándola y señalando que la puerta siempre estaría abierta si ella recobraba el sentido común. Verónica la tiró sin mirarla 2 veces. El vecino de Harrison ofició la ceremonia. Cole dio un discurso sobre cómo Verónica había demostrado que no se necesitaba sangre para ser familia, solo estar presente. No hubo ojos secos. Después, tarta, champán barato y baile con música de un altavoz Bluetooth. Nada que ver con la boda de la alta sociedad para la que la habían preparado. Todo lo que siempre había querido. Un año después, seguían resolviendo las cosas. Dos personas de mundos diferentes construyendo algo nuevo. El trabajo sin ánimo de lucro de Verónica le valió un ascenso, con el que ganaba lo justo. El negocio de Harrison se mantuvo estable, basado en el boca a boca y el trabajo honesto, más que en las conexiones de Ashford. Cole prosperaba, seguro en una familia reconstruida en torno al amor en lugar de la obligación. Cenaban juntos todas las noches, los tres, más quienquiera que se hubiera unido a ellos. Vecinos, amigos, gente que necesitaba un lugar al que pertenecer. Su casa era pequeña y estaba abarrotada y llena de risas. Todo lo que el ático nunca había sido. A veces, Verónica se despertaba por la noche, todavía sorprendida de encontrarse en la cama de Harrison, en esta vida en la que había caído accidentalmente. Pensaba en la mujer que lloraba en un aparcamiento, demasiado asustada para entrar en un restaurante, demasiado convencida de que arruinaría cualquier cosa buena. Esa mujer le parecía ahora una extraña. ¿Estás despierta?, murmuraba Harrison, acercándola a él. Solo pensaba, respondía ella. ¿En qué? Ella sonreía en la oscuridad. En cómo lo mejor que me ha pasado empezó con una cita cancelada y un ataque de nervios en un aparcamiento. Harrison se reía, con ese sonido somnoliento que a ella le encantaba. Por suerte para los dos, soy un tonto que no puede alejarse de una mujer que llora. Por suerte para los dos, ella estaba de acuerdo, y lo decía con toda sinceridad. En el primer aniversario de su encuentro, volvieron al aparcamiento una vez más, llevando a Cole con ellos. ¿Aquí es donde os conocisteis?, preguntó escéptico. No parece muy romántico. Harrison se rió. No lo era. Tu nueva madre estaba llorando. Yo estaba triste. Todo era un desastre. Cole miró a ambos. Pero lo arreglasteis. Verónica se agachó a su altura. Lo arreglamos juntos. Eso es lo que pasa con las cosas rotas. A veces son más bonitas después de curarse porque se puede ver dónde se han vuelto a unir. Abrazó a Cole y a Harrison, los tres de pie en ese aparcamiento donde todo cambió.
A veces, continuó ella, la persona que estás destinado a encontrar aparece justo cuando has dejado de buscarla. Y a veces, añadió Harrison, están llorando junto a un coche caro, escondiéndose de su propia vida. Verónica se rió y el sonido resonó en el aparcamiento vacío. Y a veces, intervino Cole con voz seria, tu madre muerta te envía una nueva porque sabe que necesitas a alguien que te haga reír de nuevo. La verdad flotaba en el aire entre ellos, hermosa, dolorosa y real. La esposa de Harrison lo había amado lo suficiente como para querer que fuera feliz después de su muerte. Y de alguna manera, aunque pareciera imposible, él había encontrado esa felicidad con una mujer que había estado huyendo de todo lo que él había estado buscando. A tu madre le habría gustado Verónica, le dijo Harrison a Cole, y lo decía en serio. Ella habría visto más allá de todo el miedo y habría descubierto a la persona que había debajo. A mí también me habría gustado, dijo Verónica en voz baja. Cualquiera que haya criado a una niña tan sensata debe de ser muy especial. Se quedaron allí un momento más. Tres personas que se habían convertido en una familia por suerte y por elección, y por la bondad de un hombre que había visto a alguien llorar y no había podido apartar la mirada. Entonces Cole les tiró de la mano. ¿Podemos ir a tomar un helado ahora? Creo que deberíamos celebrar que ya no estamos tristes en los aparcamientos. Se rieron y se subieron a la camioneta de Harrison, la misma de aquella primera noche, y se dirigieron hacia el helado, hacia casa y hacia la vida que habían construido a partir de pedazos rotos. Detrás de ellos el aparcamiento permanecía vacío y anodino, guardando el recuerdo de un encuentro que lo cambió todo. Dos personas solitarias que se habían encontrado en el momento justo y de la manera adecuada. Porque a veces las mejores historias de amor comienzan con planes cancelados y lágrimas en aparcamientos. A veces lo que parece un final es en realidad el comienzo de algo mejor. Y a veces, cuando dejas de huir y dejas que alguien te vea en tu momento más vulnerable, es cuando finalmente encuentras tu camino.